Además de eso, es importante saber también de que los arcos, tres arcos a la izquierda, dos arcos a la derecha. ¿Por qué? Porque a veces no está grande todo el corazón, pero sí, por ejemplo, el segundo arco del lado izquierdo está abombado. ¿Qué arco es? O sea, ¿qué significa el abombamiento de ese arco? Hipertensión pulmonar. Es importante que nosotros sepamos. No solamente fijarnos en el famosísimo botón aórtico, lo que más observan los estudiantes es el botón aórtico. Y está bien, pero el botón aórtico hay que verlo cuando está realmente, cuando es patológico, ¿no? Si no, no hay para qué nombrarlo en forma, cuando está normal. De no ser que tenga, a veces tiene calcio, ¿no? Calcificación del botón aórtico. Eso es lo que hay que ver en el corazón. Luego, en pulmones, lo que nosotros vamos a ver es lo que tenemos que ver en el pulmón es si hay congestión, básicamente relacionado con insuficiencia cardíaca. Y para eso tenemos que ver la circulación pulmonar. Y entonces vamos a ver si hay congestión, que los ilios del pulmón a los lados del corazón se van a ver opacificados de una forma como algodones. Entonces hay congestión pulmonar de los ilios. Y también hay que fijarse en las bases. Las bases también van a tener así, como si fuera el vidrio esmerilado que había en el COVID-19. Eso, pero solo en las bases. ¿Por qué? Porque la sangre tiende a estar abajo por la gravedad de la Tierra. Y ahí se congestiona y sale líquido al intersticio de los pulmones y se ve esa imagen. Puede haber derrame también, derrame pleural, que puede ser mínimo o puede ser mayor en un lado más que en el otro. O puede haber también algunas condensaciones en el pulmón. Hay una condensación que se produce que parece un tumor, pero no es. En las insuficiencias cardíacas con anasarca, a veces se tabica una parte entre la incisura y queda líquido ahí después de que se ha eliminado la mayor parte con diuréticos, queda ahí preso, digamos, el líquido y parece un tumor. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Luego de la radiografía de tórax, vemos de que el ecocardiograma es un examen elemental actualmente. Es un poquito caro todavía, y no todos los hospitales tienen, pero es un examen que está siendo ya casi de rutina. En el ecocardiograma vamos a observar, nos va a dar muchos datos, nos vamos a ver, a poder medir el tamaño de los ventrículos, de las aurículas, el grosor de las paredes y la función. Vamos a medir la función del ventrículo izquierdo, o sea, vamos a medir la fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que eso es lo que importa en última instancia. Las válvulas también se pueden observar. Hay que ver si hay estenosis, si hay insuficiencia, y los flujos normales y anormales. Eso se hace con el modo M, modo bidimensional, que se ve en una imagen real del movimiento del corazón en diferentes posiciones, y los flujos se miden con un sistema que se llama Doppler, Doppler pulsado, Doppler continuo y Doppler color. El eco realmente nos da muchísimos datos del funcionamiento del corazón. Luego del Doppler también existe, del eco, también existe, hay también transesofágicos, ¿no? Para ver algunas
Algunas situaciones que no se ven bien por el transtorácico que se llama, por fuera, se hace con, pues, con un endoscopio especial y para ver válvula órtica, por ejemplo. Luego, el otro examen que se usa frecuentemente es el test de esfuerzo. ¿Cuándo se usa principalmente el test de esfuerzo? Que se hace en bicicleta o se hace en estera o también le llaman cinta. Cinta. El test de esfuerzo o test ergométrico también se llama, que de acuerdo a un protocolo que existe, se hace un ejercicio de caminar y luego trotar o pedalear. Y cada 3 minutos aproximadamente se para, se le pregunta al paciente qué siente, si está cansado todavía o no está, y se registra el electrocardiograma. Todo el tiempo se está observando los monitores también para ver la frecuencia cardíaca, cómo va aumentando. Hay un protocolo en el sentido de que hay un límite a lo que tiene que llegar ese paciente. Luego se llama frecuencia submáxima, que se calcula de acuerdo a la edad. Y hay una frecuencia máxima también a la que llegan ya en otras circunstancias, no para diagnosticar cardiopatía isquémica, sino para observar la capacidad de algún atleta principalmente. Esos pueden llegar a esos límites. Pero una persona que no es atleta, que no hace mucho ejercicio, sirve para confirmar el diagnóstico. Cuando hay angina de pecho, por ejemplo, y uno hace un electro y no se nota nada. ¿Por qué? Porque es durante el esfuerzo que el paciente generalmente tiene la angina. Entonces se provoca angina con el esfuerzo, pero controlado. Ese es el examen del test de esfuerzo, test ergométrico. Seguidamente tenemos otros exámenes como las medicina nuclear con radioisótopos, donde se introducen y en la máquina, después de un tiempo, se observa el corazón y se captan esos radioisótopos. Y aparecen imágenes, por supuesto. Entonces, básicamente sirve para ver flujo coronario y también para ver función del corazón. No hay muchos aparatos acá, creo que hay 2 o 3 nomás. Y en algunas circunstancias son necesarios porque no se pueden hacer los otros, ¿no? A veces. O para complementar también. Luego, hay 2 exámenes que se hacen con grabadoras, el Holter para ver arritmias principalmente, para diagnosticar arritmias, para poner marcapasos, se hace generalmente el Holter, que también se llama electrocardiografía dinámica, porque son grabadoras que se colocan al paciente y el paciente hace su vida normal en general durante 24 horas y la computadora o la grabadora va grabando todo lo que sucede en relación al funcionamiento del corazón. Y luego eso se interpreta en computadoras. Y ahí se ve en qué momento la persona tiene un tipo de frecuencia cardíaca o tiene arritmia o tiene pausas, por ejemplo, para tomar alguna decisión en el sentido de la terapéutica. Y luego tenemos el otro Doppler que es para diagnóstico de algunos tipos de hipertensión arterial que es difícil controlar. Difícil controlar en el sentido de que uno da el medicamento, pero a veces la presión se sube a pesar de la medicación, o en horas que no debe subir, y así, y uno no lo puede controlar. Entonces, para eso se hace ese estudio que se llama MAPA. MAPA quiere decir monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Bien, por 24 horas y cada cierto tiempo está calculado para que tome la presión automáticamente. Ejemplo, cada media hora, cada hora, durante 24 horas. Y luego eso se interpreta y se ve, se hace el estudio de en qué momento esa presión subió y se relaciona con la medicación o con algún síntoma que el paciente pueda tener. Ustedes saben que la presión alta casi no es síntoma. Luego, otras
Otros exámenes complementarios es la tomografía axial computarizada, que no se la usa mucho porque también es cara y es difícil. Algunas personas no pueden entrar a esa cámara porque tienen claustrofobia y además produce mucha irradiación. En cambio, el ultrasonido hasta ahora no se tiene estudios que lo hayan detectado que produce alteraciones en los tejidos. Luego está la resonancia magnética, que eso sí, ese examen sí va a competir con el ecocardiograma, pero también tiene el problema de que es mucho más caro y que necesita un equipo grandísimo y hay que introducirlo a una cámara y las personas, algunas no aguantan o no soportan, y además que no tiene que tener metales, por ejemplo, en la cabeza, válvulas, ni nada de eso. Luego, o válvulas cardíacas. Entonces, la tomografía tiene sí una utilización que se llama angiotac, donde por medio de la tomografía se puede hacer una imagen del corazón y de los principales vasos que salen del corazón. Imágenes hermosas que nos dan bastantes datos. Eso serían todos los exámenes que se hacen en cardiología. Luego vamos a pasar a estudiar la fiebre reumática. Pero mientras tanto, ¿alguna pregunta? Reumática, valvulopatía mitral tipo estenosis. Entonces, entramos ya a las valvulopatías. Después vamos a avanzar valvulopatía aórtica. Luego vamos a avanzar cardiopatía isquémica, donde entra angina de pecho y entra infarto de miocardio. Y por último, vamos a avanzar miocardiopatía chagásica, o Chagas y miocardiopatía chagásica, y terminamos el programa, damos el segundo parcial. En el segundo parcial vamos a tomar escrito examen práctico, que vale 8 puntos. Examen práctico, que vale 8 puntos. En el mismo examen, en el segundo parcial. Entonces, ese es el programa que tenemos. Ahora, el examen final ya se da al final del año de las 3 disciplinas que están en una sola materia, que no es lo mejor, porque las materias estas que son tan importantes, no solamente por cardiología hablo, son la base del conocimiento que debe tener el médico. No solamente neumología, no solamente nefrología, cardiología, sino gastroenterología, por ejemplo, endocrinología, son neurología. Esas son las materias básicas para un médico. El médico que sabe clínica sabe lo más importante que tiene que saber un médico. Porque ¿qué hace un médico? Diagnóstico. Para diagnosticar tiene que saber clínica. Entonces, es por eso que ustedes tienen que darle mayor énfasis a las materias clínicas. Cirugía, bueno, para pasar sí tienen que leer, pero la cirugía se aprende porque es técnica la mayor parte. Funcional, ¿no? Donde tienen que volver a leer la anatomía del corazón, ¿no? Las 3 capas del corazón, y tienen que leer la irrigación y la inervación. Y luego en fisiología el ciclo cardíaco. Tienen que estar conociendo los significados de qué es poscarga, precarga, retorno venoso, fracción de eyección,
Todas esas palabras técnicas que se utilizan, índice cardíaco, gasto cardíaco, todo eso tienen que saberlo. Porque si no saben, es como no saber un idioma. Cuando uno le habla en un idioma que no sabe, no lo entiende y no responde. O responde a todo sí, 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 sí. Pero como este es un examen, tienen que responder específicamente a la pregunta. Entonces, anatomía funcional es importante porque yo, como cardiólogo, como docente de la materia, pido que lean, porque si no saben anatomía y fisiología, es difícil que entiendan la cardiología, que es patología. ¿Por qué? Porque es muy dinámica. La cardiología es fácil, pero es muy dinámica y hay que razonarla. De memoria no se puede. Yo con cuántos años, los otros vasos linfáticos que también tienen un papel importante. Entonces, tienen que estudiar desde ahora porque, digamos, yo creo de que en máximo 2 clases vamos a terminar y damos el examen. Así que el que no estudia desde el principio ya no tiene tiempo de estudiar todo cuando se indica el examen, la fecha del examen. Y por eso es que muchos no responden bien. Las preguntas del examen son abiertas. Abiertas, ¿por qué? Porque ahí se sabe realmente si el estudiante razona, si el estudiante tiene conocimiento. Porque cuando es cerrada, de múltiple opción, hasta la suerte puede hacer que uno saque una nota más o menos. Entonces esa evaluación no es muy buena. De ahí que, por lo menos por ahora, las preguntas son abiertas, pero son de respuesta corta. No tienen que escribir también un montón, ¿no? La respuesta debe ser corta. Las preguntas son lo más, según yo, ¿no? No sé, la interpretación que le dan ustedes, son las más concretas posibles. Y cuando una pregunta se entiende mejor, cuando uno lee, cuando uno sabe. Si no, puede que el docente no haga una pregunta muy, muy explicativa.